con quien realizo una estancia postdoctoral en la Facultad de Psicología de la UNAM. Y vaya, para mí es muy grato presentarles a la estimada doctora Paulina Arenas Landgrave. Voy a permitirme compartir la reseña porque así también queda en la grabación, cuando la tecnología me lo permita. Vamos a ver. Estoy haciendo problemas, creo. Ahí ya pueden ver creo que no. Voy a tener un tema con la presentación, pero puedo leerla. Y con la presentación de pantalla me está abriendo las preferencias del sistema. Pero bueno, mejor lo leo. Bien, como les decía, la doctora Paulina Arenas Landgrave es licenciada y doctora en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es profesora titular en la Facultad de Psicología, se especializa en el área de psicología clínica y de la salud. Es responsable académica del Centro Comunitario de Atención Psicológica en Los Volcanes, supervisora del programa de atención para personas con depresión y riesgo de suicidio, PADIRS, y tutora del programa de maestría y doctorado en psicología del posgrado de la UNAM. Es presidenta honoraria de la Sociedad Internacional Stress, Trauma, Anxiety and Resilience Society. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del SNI, nivel 1. Desde el 2016, su trabajo clínico y de investigación se centra en la implementación de modelos científicos para abordar la suicidalidad y dificultades de regulación emocional, promoviendo factores resilientes en población infanto-juvenil. Colabora institucionalmente con la Universidad Católica de América en la adaptación del abordaje colaborativo del riesgo suicida, CAMS, en México, y con las universidades de Zagreb, Croacia, y Wuppertal, en Alemania, mediante proyectos de investigación para desarrollar propuestas de intervención con docentes ante el abordaje del riesgo suicida en contextos escolares. No me queda más que agradecerte nuevamente y darte la palabra. Muchas gracias, estimada Tere. Para mí es un verdadero placer y a ver, déjame ver si ¿se ve bien mi pantalla? Sí, muy bien, Bien, ¿se escucha? Bien, porque también. también. Luego Sí. en el chat que Claudia estaba sufriendo un poco con el audio y la doctora Caro nos recomienda que reiniciemos. En efecto, a veces también es cuestión de subir el volumen en nuestros computadores, nuestras computadoras, así que muy bien, espero que todos entonces ya escuchan y vean bien. Bueno, pues muchas gracias nuevamente por esta invitación. Yo pensando un poco contigo, Maite, esta iniciativa de la Escuela de Verano que yo siempre les quiero reconocer y agradecer tanto a la doctora Carolina Santillán, a ti y bueno, por supuesto a todas las y a los colaboradores que también hacen posible que este programa, este proyecto, esta actividad se mantenga, que creo que es algo, ya lo voy a mencionar más adelante, de la continuidad, ¿no? Que es tan necesaria ante pues una demanda a la salud, al tratamientos y programas de salud mental en entornos, especialmente en los entornos escolares. Y pues justo platicando contigo un poco con relación a cómo dar continuidad también y compartir con muchos de nuestros colegas y algunos conocidos y amigos seguramente que andan por allí. Ante los retos que tenemos, ¿no? De manera compartida es un poco le cambié un poco el orden, porque justo quiero empezar a hablar acerca de eso, o sea, los retos que tenemos, los alcances, aquello que hemos identificado que no funciona, como los errores que también hemos identificado y es importante hablar de los errores porque creo que es lo que nos permite también evaluar y reconocer qué es lo que nos funcionó y qué no. O sea, los errores, viéndolos así desde una aproximación que tiene
un resultado distinto a lo mejor al que esperábamos y que pues no pensábamos, no lo estábamos haciendo con la intención de que nos saliera mal, pero que finalmente al no funcionar es parte también de lo que nos ayuda a volver a ajustar y es orientado hacia las buenas prácticas o hacia estas prácticas que nos han resultado efectivas. Entonces, un poco lo que menciono o mencionaré ahorita más adelante con relación a este título que acordamos tiene que ver con el propósito y bien decías tú, también enmarcado en el objetivo central de esta escuela de verano, que es reflexionar, ¿no? En conjunto y bueno, desde lo que nos ha funcionado y lo que no, para dónde vamos. Entonces, la reflexión vinculada al propósito de esta charla que ustedes saben, yo sé que somos 170 y 70 personas y bueno, aunque seamos muchos, no importa, yo siempre estoy muy abierta a que pueda ser una conversa y que quienes quieran hablar, participar y comentar puedan hacerlo ya sea desde el chat o levantando la mano. Para mí es muy importante hacerlo de esta manera, no más desde la reflexión conjunta que nos permita, bueno, pues alcanzar este propósito, ¿no? Bueno, yo lo que estructura un poquito de información tiene que ver con el poder identificar los retos que pueden ser muchos más. Yo estuve revisando mucho de lo que nos ha ocurrido en estos ya 10 años, por ejemplo, de estar trabajando con esta em, problemática tan importante de salud mental que tenemos en la población en general y en particular con relación al comportamiento autolesivo y suicida dentro de los entornos escolares. ¿Cuáles han sido estos retos, los alcances, nuestros errores o los errores que se cometen de manera común? ¿Cuáles son las prácticas efectivas también que conocemos con relación al abordaje en particular de la suicidalidad en estos contextos escolares? Y bueno, pues una de las cosas que quiero también es identificar cuáles son las intervenciones que nosotros utilizamos para seguir promoviendo a lo mejor de manera más amplia. Me ilusiona mucho escuchar que Modoris ha sido de utilidad para pues, las instituciones, los colegas, porque realmente es un modelo que se pensó también en conjunto, ¿no? Y con relación a nuestro contexto mexicano. Entonces, pues, ¿cuáles son estas acciones que nos han funcionado para poder garantizar lo más que podamos, pues, una atención integral a la salud mental de nuestra comunidad educativa? Y bueno, yo me acuerdo que el año pasado les ponía estos dos videos que lanzaba la Organización Mundial de la Salud y quiero empezar con este, porque dije, a ver, vamos a reflexionar desde lo que nos dicen que tenemos que hacer con relación a las buenas prácticas, ¿no? Y luego vamos a ir viendo, pues, los retos con los que nos topamos en nuestro contexto mexicano. Entonces, esto es un videito muy corto, nada más para reflexionar otra vez desde lo que se nos sugiere hacer y por lo que podemos hacer y cómo lo estamos haciendo, ¿no? La adolescencia puede ser muy intensa y estar repleta de oportunidades y libertades recién descubiertas. Pero también puede estar marcada por las preocupaciones, por los exámenes, los primeros amores y la presión de los compañeros o de las modas. Para algunos adolescentes, la carga puede llegar a ser tan pesada que ponen fin a sus vidas. El suicidio nunca es la respuesta. Siempre hay esperanza. Si usted es director de instituto, establezca un plan para ayudar a los estudiantes y a los profesores a cuidar de su salud mental. Capacite al personal para que aprenda a detectar las señales de problemas y a mantener conversaciones delicadas y compasivas. Fomente un entorno escolar seguro en el que los alumnos y los profesores sepan que pueden pedir ayuda y hablar con alguien si lo necesitan. Unas pocas palabras pueden hacer la diferencia. Me encanta este video. Ya saben que quienes también trabajan conmigo, los videos me gustan mucho porque creo que sintetizan de manera muy, muy clara y puntual algunos elementos importantes que vale la pena después ir analizando, ¿no? Desglosando. Lo primero con lo que yo entonces quisiera iniciar es con la dificultad que tenemos ya como principal reto con respecto a entender qué es lo que está alrededor del suicidio, ¿no? Cuando hablamos de prevención del suicidio em, pues tener muy claro a qué nos referimos con esto, ¿no? Y últimamente he retomado mucho este concepto de suicidalidad, porque incluso sacamos ahora, les compartiré en algún momentito más, algunas de las campañas que hemos desarrollado también desde la Facultad de Psicología, en conjunto con la Dirección General de Atención a la Comunidad justo para poder alfabetizar un poquito más en materia de suicidio, suicidalidad, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es lo que engloba la suicidalidad? Y
una de las principales barreras con las que nos hemos topado con respecto también a muchos de nuestros colegas, ¿no? Es poder tener un acuerdo con relación a qué nos referimos cuando hablamos, por ejemplo, de autolesiones, a qué nos referimos cuando hablamos de intentos de suicidio, por qué es importante diferenciar estos elementos, a qué nos referimos cuando decimos conducta suicida o comportamiento suicida o autolesión. Esto lo veo también mucho con mis alumnas del doctorado, ¿no? Estos conceptos, por ejemplo, autolesión no suicida, las famosas CASIS, ¿no? Entonces, sí se llaman CASIS, que si no se llaman CASIS, que sí. O sea, creo que he visto una, una gran variedad de conceptos y por lo tanto también de cierta confusión con relación a estos términos. ¿Y por qué nos es importante hablar de manera homologada o en común con respecto a un término que nos ayude a englobar? Porque yo sé que no es un objetivo que limite, no lo pienso desde ahí, sino más bien como que nos ayuda a identificar que hay elementos, o sea, múltiples conductas, este, contextos, ¿no? Relacionados con elementos de riesgo asociados con la posibilidad de que una persona termine con su vida. Entonces, con respecto a esa situación en particular, creo que es importante de entrada que identifiquemos que uno de los retos centrales es que el nombrarlo de una manera específica, ya desde ahí nos cuesta trabajo, ¿no? Entonces, bueno, para mí es una invitación a que reflexionemos sobre este término que genera la posibilidad de tener un marco más amplio cuando hablamos de comportamiento autolesivo y comportamiento suicida, integrando como todas estas situaciones que se presentan en un individuo, pero también en el contexto, ¿no? Enmarcando el tema del suicidio desde un fenómeno social incluso, ¿no? No solamente lo que le pasa a la persona, sino lo que le pasa con relación a todo lo que está alrededor. Entonces, voy a empezar como recordando que pues desde la aproximación basada en el aprendizaje, desde los modelos conductuales, es de donde tenemos mayor evidencia que nos permite entender, uno, por qué se presentan estos comportamientos, estos pensamientos, estas emociones, deseos, sentimientos, conductas vinculadas o asociadas al deseo de terminar con la propia vida. Y bueno, principalmente este modelo o esta aproximación conductual nos ayuda mucho a entender qué es lo que los origina, qué es lo que los mantiene también, como es estos reforzadores, cuál es el funcionamiento que tienen en la vida del individuo y del entorno o vinculado con el contexto también, y qué es lo que al momento de mantenerlos, pues también qué es lo que nos ayuda a prevenir una muerte por suicidio, entendiendo por qué el comportamiento autolesivo tiene una función para la persona, porque el comportamiento suicida De también todos tiene una los función cursos para que el individuo. vamos tomando, pero los meten a YouTube y este A lo es eso. mejor podemos quitar el audio por ahí. Ahí está la falla. Listo. Ah, ¿listo? Perdón, para. Entonces, ¿cómo podemos entender exacto? Desde el funcionamiento de estos comportamientos que nos ayuden a identificar, ¿no? De qué manera nuestras intervenciones pueden ser más efectivas, porque no todo funciona para todos, ¿no? Entonces, esto es la importancia de conocer que todos estos conceptos están englobados en factores de riesgo, en indicadores de riesgo, algo de qué tipo de riesgo hay un nivel de malestar emocional que la persona está reportando, que estamos identificando a lo mejor, que puede estar relacionado con el comportamiento autolesivo, ¿no? Y que esto no implica que se minimice el riesgo, ¿no? Sabemos que uno de los factores, pues, que pueden incrementar el que haya una muerte por suicidio tienen que ver con los intentos previos. Y a veces los intentos previos, pues, están muy estrechamente relacionados con las autolesiones. ¿Cuál es la diferencia entre un intento de suicidio y físicas que se hacen de manera deliberada? Pues así, si las llamamos, para mí es mucho más claro el concepto de autolesión y el concepto de intento de suicidio. ¿Qué es lo que lo diferencia? El propósito de muerte. Independientemente del método
del método, porque puede ser muy letal una autolesión, aunque la persona no tenga el propósito de morir. Sin embargo, hay que considerar que, aunque sea un método bastante, no sé, como poco letal, ¿no? Pero la persona tiene el firme deseo y la convicción de que quiere morir, finalmente el riesgo entonces aumenta, ¿no? Entonces siempre es importante que nosotros hagamos esta revisión acerca de lo que la persona nos expresa, nos dice, nos comenta, nos comparte con respecto a el por qué está buscando, intentando terminar con su vida desde la idea de esto está estrechamente relacionado con el deseo de evitar vivir este dolor emocional o este nivel de malestar de manera continua con relación a la vida que tienen. Entonces eso es algo muy importante con respecto a las intervenciones que, pues, que podemos después generar. O sea, dicho esto, creo que es muy importante porque entonces es lo que nos ayuda, les digo, es para mí es la principal barrera o el principal reto, tener una claridad a qué nos referimos cuando hablamos de suicidalidad, comportamiento autolesivo y comportamiento suicida. ¿Y qué pasa ahora con relación a nuestro contexto escolar mexicano? ¿Cuál es nuestra realidad? Y lo vincula ahora con lo que les mencionaba en el video, les presentaba en el video que mencionaba, ¿no? Sí hay muchas acciones que se han venido haciendo a lo largo de los últimos años de manera más puntual, más específica, que nos permiten hoy tener recursos y recursos muy útiles, cada vez más útiles, pues para poder fortalecer a nuestras comunidades, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es la realidad que vivimos pues las limitaciones y por eso estos retos dentro de nuestros contextos escolares en particular? Entonces, me di a la tarea como de hacer un par de listas pensando en los retos y en los alcances para después hablar acerca de lo que nos funciona y lo que no nos funciona, lo que debemos y lo que creo que no debemos de hacer. Como primer elemento, un poco este aspecto del estigma y el silencio sigue siendo un reto muy presente. Todos estos mitos asociados acerca de si hablamos de suicidio, pero le damos ese nombre o no, ¿no? Por eso es que el concepto es muy importante tenerlo muy claro. Sigue habiendo temor a propósito de nombrar cuando hubo una muerte por suicidio o cuando hubo un intento por suicidio dentro de la comunidad escolar, principalmente por los directivos, principalmente pues, y eso no solamente para facultades, escuelas o bachilleratos, sí, también para facultades, o sea, como que no estén tan vinculados con la salud mental, sino también para escuelas como la propia Facultad de Psicología. Sigue siendo, habiendo como un temor acerca del nombrar de manera abierta y clara que hubo una muerte por suicidio o que dentro de la comunidad escolar, pues hubo un intento o que está habiendo un intento por suicidio. Entonces, este elemento del temor para evitar, muchas veces se piensa como el contagio, para evitar incluso pues la respuesta de la propia comunidad ante qué se está haciendo. Hay muchos elementos que analizar ahí, pero ciertamente sigue habiendo, por un lado, un estigma, por otro lado, el deseo de que se mantenga en silencio y muchas veces asociados a estos mitos con respecto a, es que si hablamos de, pues seguramente esto se va a complicar mucho más, ¿no? Entonces, por ahí identificar nuestros retos. Detección temprana insuficiente e inefectiva. Yo sigo identificando también que nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque no solamente es tener o no tener los tamizajes, los cuestionarios, los screening tests, no solamente es tener el o los cuestionarios que vamos a utilizar, sino que esté bien estructurada esta información o estas herramientas con respecto al cómo y para qué las vamos a utilizar, ¿no? También un elemento importantísimo con respecto, por ejemplo, a cuando se presenta una situación en particular de crisis, está vinculado con las respuestas reactivas. Seguimos teniendo como parte de los retos centrales, una respuesta a eh, lo que está ocurriendo en el momento como crisis, ¿no? ¡Pum! ¿Qué hago? ¿Cómo resuelvo? ¿Qué corro? ¿No? En lugar de, pues, trabajar todavía mucho más en la prevención, sobre todo con este tema. Yo sé que no es el único tema que tenemos que trabajar en nuestros contextos escolares, pero en particular veo una gran área de oportunidad aquí para nosotros, todos nosotros, en materia de la forma en que vamos a responder y cómo lo hacemos. Porque con relación, por ejemplo, a los protocolos, ¿no? Ahora tenemos, y yo creo que ahora no es que no hayan protocolos, pero bueno, ¿cómo son los protocolos? ¿Son claros?
están homologados, porque por ejemplo yo hablo de la facultad dentro de un mundo de facultades de una universidad muy grande, ¿no? Incluso hablo pensando un poco en el campus central, pero también qué pasa con los diferentes campus que también forman parte de la universidad, que no están dentro del campus central. ¿Cuáles son los protocolos que existen dentro de las condiciones específicas de cada una de las escuelas, de los bachilleratos, de las facultades? ¿Cómo están siendo entonces estos protocolos? ¿Son claros? O sea, nos indican realmente qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, están estructurados con base también a estas prácticas basadas en evidencia, a estos modelos clínicos o tratamientos que tienen este respaldo de que esto es lo que debemos de hacer, pero además cómo se está haciendo. Vamos a llegar un poquito a eso. Y bueno, también vemos que esto se acompaña de recursos insuficientes en todos sentidos, desde la infraestructura, bueno, ya estamos viendo con relación a la demanda tan grande que tenemos y que vamos a seguir teniendo de alumnos, o sea, que ingresan tanto a los bachilleratos como a las universidades, no solamente públicas, sino pues también privadas, pero especialmente públicas, em, por las propias condiciones y la naturaleza de las mismas, pero la infraestructura muy limitada tanto en los espacios físicos como en los recursos humanos para poder llevar a cabo estas acciones. La formación limitada del personal, tanto académico, administrativo, de servicio me refiero a los servicios clínicos de atención, pero también al personal, pues que nos ayuda en materia, por ejemplo, de limpieza, ¿no? Que también es que hay que integrarlo, es parte de la comunidad escolar y bueno, yo sé que no de los académicos, pero sigue siendo parte del contexto escolar. Entonces, ¿qué hay de la formación de este personal ante el cómo reaccionar? Y luego, por supuesto, los docentes, ¿no? Académicos, que además tenemos una sobrecarga y un nivel de exceso de trabajo, pues manifiesto en el burnout de nuestro personal o de nosotros, ¿no? Con esta saturación que tenemos y con la demanda cada vez mayor y mayor de que tienes que resolver, tienes que hacer, tienes que... Entonces, como profesora, ya no tienes solamente que atender estas necesidades académicas y de formación, sino que además ahora, pues casi que la solicitud es atender la salud mental de los estudiantes, aunque no seamos psicólogos y aunque no seamos psicólogos clínicos, ¿no? O sea, estamos hablando de docentes en general, académicos en general. Entonces, eso es algo que se sigue manteniendo como un reto constante, y que, bueno, ante no solamente esta sobrecarga, la falta de conocimiento sobre qué hacer, el manejo de la confidencialidad cuando se llega a presentar una situación de crisis, muy articulado con este punto 9 de el vínculo tan complejo que existe entre el estudiante, familia y escuela, ¿no? Y esto no solamente a nivel de licenciatura, porque me dirán, bueno, muchos piensan que pues ya en la universidad, ¿no? Los papás no están tan presentes, pues tenemos muchas condiciones de situaciones tan distintas y diversas, donde vemos que sí, hay jóvenes que realmente pues tienen una red de apoyo muy limitada tanto en lo físico, porque vienen de otros estados, no solamente la Ciudad de México, sino quienes nos acompañan de los diferentes estados de la República Mexicana, pues lo vivirán también, ¿no? Hay quienes vienen de diferentes lugares, entonces su red es muy limitada. Hay quienes, aunque tengan a sus papás lejos, pero tienen una dinámica muy cercana, de interacción muy cercana. Hay quienes, pues no, prácticamente están así, voy a decirlo como muy solos, ¿no? Hay quienes tienen la red ahí a todos, pero tienen una red pues poco efectiva. Entonces hay una gran desconexión con relación a su forma de llevar, ¿no? La interacción en la familia. Entonces, esa parte del vínculo es muy complejo porque como escuela, ¿qué nos compete? ¿Hasta dónde llega nuestra competencia y hasta dónde no? ¿Cómo lo vamos a manejar con los papás? Y como, bueno, a quienes trabajamos no en los bachilleratos, que todavía hay menores de edad, sino quienes trabajamos con los que ya son universitarios y tienen 19 años en adelante, pues vuelvo al manejo de la confidencialidad, este reto de, híjole, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿No? Em, que si digo, que no digo, que le llamo al papá o no, aunque me está diciendo el joven pero por ninguna razón, bueno, más bien bajo ninguna circunstancia le llamen al papá, a la mamá. Entonces, esto es algo que complejiza aún más toda la situación de crisis. La falta de continuidad en la atención también es un reto que tenemos que identificar porque
es lo que nos sigue generando muchas dificultades, ¿no? El poder tener, porque además de, bueno, ya atendimos la crisis, ¿no? A lo mejor lo referimos, pero ¿qué ocurrió después con este joven? Hay muchos, me dicen muchos profesores, no lo vuelvo a ver y yo digo, bueno, en el mejor de los casos, que le haya servido lo que le dije, ¿no? O siguen, en otros ejemplos también, siguen muy cercanos a ellos y los profesores también dicen, híjole, pero es que algunos me han comentado, ¿no? Tutores del posgrado. A veces hasta me lo quiero llevar a mi casa, ¿no? Desde este deseo de proteger y de apoyar. Y otros dicen, es que ya no quiero ni verlo. O sea, como de, bueno, pero busca a alguien más porque a mí ya no sé qué hacer. Y es también como una carga importante para mí, ¿no? Eso es parte de los retos que yo veo. También hay de mucho temor de los profesores, ¿no? Ahora que hay con relación a quienes están a cargo de la coordinación de la atención. ¿Cómo es la continuidad que se puede dar o no? Y la gestión, yo lo nombré, traté de buscar no ser como, o sea, no utilizar como estas palabras como tan en negativo, pero pues es una gestión bastante inadecuada, incluso a veces hasta traumática, de cuando se da una muerte por suicidio dentro de la comunidad escolar, porque la forma de abordarlo resulta un evento que es mucho más impactante para quienes estuvieron cercanos a esta muerte por suicidio, lejos de ser pues una respuesta institucional que ayude, que abrace, que acoja, que acompañe. Y eso es parte de los retos importantes que también he identificado en el entorno escolar. Pueden haber muchísimos más, ¿no? Y algunos que se engloban dentro de estos. Creo que pues tampoco quiero saturarlos un poquito desde allí. Y más bien como ir viendo, por ejemplo, bueno, ¿qué alcances sí tenemos? O sea, bueno, esos son los retos porque lo pienso desde lo que al momento de estar llevando a cabo nuestras intervenciones, acciones, vaya, aunque no sean de salud mental, cotidianas en la academia, se presentan estas situaciones y son los retos a los que nos estamos enfrentando. Que nuestro principal objetivo es la formación de estudiantes y entonces tenemos que hacernos cargo además de un montón de cosas que no sabemos bien del todo cómo, y muchos que tenemos estas dos acciones, pues lo hemos a lo mejor aprendido un poco más y hemos tratado de integrar un poco más nuestras acciones. Pero entonces, realmente, ¿cuáles son nuestros alcances, no? Por un lado, sí creo con respecto al estigma que tenemos una gran posibilidad de seguir trabajando en torno al estigma, a generar entornos seguros para hablar. Por entornos seguros me refiero a entornos y espacios de comunicación y apertura respetuosa. En el video decía, ¿no? Tener estas conversaciones, yo le voy a poner términos como de amables, cuidadosas, para hablar acerca del tema de suicidio, porque si empezamos a abrir el tema y se percibe por allí, y ahorita vamos a ver algunos de los errores bueno, que se han presentado, se empieza a percibir pues la vulnerabilidad, o sea, el ya exponerse y volverse muy vulnerable, pues claro que esto lejos de evitar el estigma lo aumenta, ¿no? Entonces realmente sí podemos reducir el estigma y creo que lo hemos hecho bastante bien en los últimos. Yo he visto un cambio muy grande, o sea, les he compartido a algunos de ustedes que, bueno, yo tengo ya cerca de 23 años trabajando el tema, indirecta y directamente, y 23 años que para mí han servido como para reflexionar sobre, dentro del contexto escolar, ¿no? Antes trabajábamos, bueno, desde que yo estaba haciendo mi servicio social, íbamos a las escuelas secundarias a trabajar con los alumnos de las escuelas secundarias, cómo se manejaba este tema, y eran así como los cuchicheos y no sé qué, y el taller, y ya vienen los psicólogos, y, ¿no? O bien desde la propia facultad, qué ocurría cuando había un evento por suicidio también, como no se enteraba la comunidad y más bien te entera, incluso de los muertos por suicidio de los propios profesores. O sea, ahora que yo, pues, con algunos colegas les comentaba, o sea, identifico al menos seguros 5 muertes por suicidio de quienes, pues, fueron algunos profesores nuestros y quienes sabíamos de estos profesores, aunque no fueran nuestros, cuando yo estaba estudiando, que no se dijo de que habían muerto por suicidio. O sea, esto es algo que les digo, o sea, desde esta experiencia, incluso como estudiante, luego como académica, ¿cómo está el tema del estigma en torno a este tema, ¿no? Entonces, ¿cómo generar y seguir promoviendo estos espacios seguros para hablar? También va a depender mucho, o sea, no solamente es hablar del suicidio así de manera, este, ¿cómo decirlo?
no cuidada. Eso me parece importante porque tenemos nosotros que tener como mucha claridad de por dónde vamos a llevar esta conversación, ¿no? La prevención primaria sigue siendo un alcance que sí tenemos desde fortalecer todas las intervenciones universales, la promoción de acciones de promoción de la salud mental, no solamente hablar de todo lo que podemos hacer para la prevención, que eso es importantísimo de suicidio, pero también qué otras cosas podemos hacer para promover nuestro autocuidado, para promover todo lo que sean factores vinculados a la fortaleza de la salud mental. Entonces, en prevención primaria todavía podemos hacer muchísimo porque justo como comunidad, y por eso un poco en el cuarto punto ponía como la detección temprana acompañada de la intervención temprana, ¿no? Desde Modoris, hablando de Modoris, desde el primer orden de riesgo, ya que identificamos que, pues, cómo están desde nuestras evaluaciones y tamizajes, por ejemplo, cómo orientamos a que existan estos espacios donde desde donde la propia comunidad pueda orientar y contener un poquito. No tienen que ser intervenciones específicas, especializadas, ¿no? O sea, dar primeros auxilios psicológicos y tener cuando identificamos una serie de elementos que requieran una intervención distinta, hacer esta referencia oportuna, ¿no? Que es un poco lo que busca Modoris, que no se sature toda la comunidad o todo en el cuarto orden, ¿no? ¿Cómo podemos también pues quienes intervienen en un segundo, en un tercer orden, y es mucho más llevadero y más sostenible, incluso en el tiempo, el poder tener este tipo de intervenciones. Entonces, en la comunidad se siguen concentrando la mayor cantidad de intervenciones universales que se pueden hacer, eso lo podemos seguir haciendo. Y bueno, en la detección temprana, pues sí, tener muy claro cuáles son los tamizajes, cuáles son los instrumentos que vamos a utilizar, para qué y qué vamos a hacer con esos datos, que eso un poco tiene que ver con la continuidad de, no solamente llegar, evaluar, y bueno, en ese momento, pues yo, la verdad es que también quienes me conocen me han escuchado en otras ocasiones y casi que la mayor parte de las veces siempre digo, o sea, con todo el debido respeto y la complejidad que tiene el hacer tamizajes, porque lo sé que es complejo, pero es comillas, comillas, relativamente más sencillo de hacer. Lo complejo es tener un plan estructurado de intervención para qué vamos a hacer con estos datos cuando los tengamos. Eso es lo que tenemos que identificar, porque no solamente es evaluar y preguntar, ¿qué vamos a hacer con todos los 2000 estudiantes que nos digan que tienen esto y esto? O sea, y hablamos no solamente del comportamiento autolesivo y suicidios, de todas las diferentes problemáticas asociadas, consumo de sustancias, pensando en violencia como en las principales problemáticas asociadas a la salud mental: violencia, consumo de sustancias, estrés, ansiedad, depresión, comportamiento autolesivo, suicida. Esas las que nos salen en nuestros tamizajes casi, casi la mayor parte del tiempo. No voy a decir siempre, pero entonces se vuelve mucho más compleja la ecuación, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo entonces tenemos que acompañarnos de estas intervenciones que realmente contengan a nuestros estudiantes a tiempo? ¿Y cómo le vamos a hacer nosotros, desde la parte, pues, directiva? Yo sé que lo tienen muy complejo, pero pues para coordinar todas nuestras acciones que permitan tener esta continuidad en la atención, ya que identificamos a estos alumnos, ¿cómo va a ser el abordaje que se le va a dar? Porque no es uno o dos, son cientos. Mm, y esto debe, pues por supuesto, desde los alcances que también tenemos, que hemos visto, cuando el personal está formado y bien capacitado, se puede dar una atención oportuna y efectiva. Pero lo que también hemos identificado es que, bueno, en la cadenita de quienes atienden, pues nuestros alcances siguen siendo bastante limitados porque pues no todos tienen los recursos a nivel mm, de formación, digamos, ¿no? No son esta comunidad, estos actores comunitarios pues entrenados todavía nos sigue siendo pues muy limitado lo que tenemos, pero sí es parte de los alcances pues que también podemos lograr, ¿no? Promoción del autocuidado institucional, eso yo lo estoy ahora pues señalando cada vez más. ¿Cómo hacemos el autocuidado institucional? Más bien, el autocuidado, yo sé que tiene que ver con la persona misma, pero también cómo cuidamos institucionalmente a nuestro personal. Generar redes de apoyo, de trabajo efectivas. Eso es parte principal del cuidado institucional, porque lo que yo he visto es que, al menos en psicología, pues tenemos una dinámica de interacción
que de una retroalimentación, más bien no hay una retroalimentación, hay una crítica y esa crítica tiende mucho a la destrucción, como al decir esto no está bien, esto no funciona, ¿no? Y las redes de trabajo para que realmente sean redes fortalecidas, pues tienen que mantener esta manera de comunicarse donde hay una retroalimentación que nutra, hay una posibilidad de reflexionar sobre lo que se está haciendo, lo que nos funciona y lo que no nos funciona, pero para mejorar, no solamente como para decir, esto que tú no haces no funciona, ¿no? Tratamientos, además, aproximaciones clínicas que tengan un soporte, un sustento basado en evidencia es muy importante, porque lo decimos ahora que estamos con la revisión del cambio curricular, lo decimos mucho, y aquí voy a traer una frase que he tenido mucho últimamente en la cabeza, que es, somos lo que hacemos, no lo que decimos. Y creo que muchas veces estamos diciendo muchas cosas y hacemos poco. Esta incongruencia que existe entre lo que se debe de hacer o o se dice que se debe de hacer y lo que se hace es muy grande. Es parte de los retos que yo identifico para todos a reflexionar, porque desde ahí creo que se dice, por ejemplo, lo que les decía el ejemplo del cambio curricular, es que tenemos que promover que haya, ¿no?, esta aproximación desde todo lo que tiene que ver con lo basado en evidencia, bla, 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 y al momento de hacerlo o de tratar de, nos topamos con unas cantidades de barreras con respecto a no, porque entonces este es mi modelo, porque esto, porque... Entonces, cuando hablamos de suicidalidad, ahí es donde tenemos que tener un lenguaje común, así como los primeros auxilios psicológicos. O sea, esto ya se ha demostrado, estas son las prácticas basadas en evidencia en muchos lugares, en muchos países, que no hay que demeritar. Y que no porque se hayan desarrollado en otros países no significa que en México que tenemos, no, tenemos situaciones y necesidades muy similares a veces. Entonces, ¿qué es lo que funciona y qué es lo que funciona en otros lugares y qué es lo que nos funciona a nosotros y qué es lo que no? Entonces, eso es muy importante que se integre desde los alcances que tenemos para poder tener un lenguaje común, sobre todo hablando de la manera en que vamos a accionar nuestros protocolos, por ejemplo en materia de crisis emocionales asociadas con suicidio para la prevención de una muerte por esta causa. La supervisión, bien importante, generar estos grupos de supervisión es una forma de tener este cuidado institucional también, el autocuidado y el cuidado institucional, ¿no? De qué manera revisamos casos en conjunto, donde las miradas nos ayuden a nutrir y a fortalecer la toma de decisiones con relación a la forma de actuar. La gestión de crisis y acciones de posvención, como les decía, o sea, desde las limitantes que tenemos, cómo podemos tener un alcance efectivo para poder manejar, sobre todo cuando ya hay una muerte por suicidio, ¿qué hacemos? Nos va a tocar, nos va a tocar inevitablemente. Y, por ejemplo, hace poco nos han pedido, a nivel institucional, dentro de pues, este acceso a la información, cuántas son las muertes por suicidio que han habido nuestros estudiantes en la UNAM en general, ¿no? Entonces, eso nos lleva mucho, o sea, no es algo nuevo para nosotros y lo hemos platicado desde hace ya muchos años, al menos unos 5, con algunas personas, sobre todo de DEGACO, ¿no? De o sea, quién está teniendo registro de este tipo de muertes, cómo lo estamos haciendo. O sea, toda esta información que nos ayuda al monitoreo y evaluación de no solamente los programas de qué se está haciendo, sino ya que hubo una muerte por suicidio, ok, ¿qué ocurrió con relación a esa muerte? No para encontrar culpables, porque eso es por ahí por donde muchas veces se van, "Ah, es que como, y debimos de, y no, nos va a pasar. Y esto, yo diría, si pensemos, si, ok, si lo queremos ver como es como culpa, bueno, a mí no me gusta esa aproximación de culpa, pero es problema de todos. Sí, bueno, ok, entonces si es un problema de todos, todos también tenemos que buscar la solución, ¿no? Algo que corre, en el cual, con lo cual compartimos responsabilidades, ¿no? Entonces, desde ahí es muy importante que identifiquemos cuáles van a ser nuestras acciones de posvención para evaluar también lo que nos funciona y lo que no nos funciona. Entonces, son nuestros alcances y un poquito, pues también reflexionando en aquello em, que no debemos de hacer. Y esta reflexión, pues, también la quiero compartir desde lo que me ha tocado ver en mi entorno escolar académico, dentro de la parte educativa. ¿Cuáles han sido algunos, le nombran como errores comunes y prácticas poco efectivas
y que, bueno, probablemente a algunos de ustedes también les haga sentido, ¿no? Se tiende mucho a minimizar o banalizar el sufrimiento y esto lo he escuchado principalmente de autoridades educativas. Em, Espero que cada vez se escuche menos, ¿no? Pero, pero sí, algunos directores de algunas facultades incluso decían, híjole, es que estas generaciones, es que ya no aguantan nada, ¿no? Pues no es para tanto lo que les pasa, pues ya después se les va a olvidar, van a superarlo. O sea, el hecho de que ofrezcan incluso algunas soluciones, pues hasta cierto punto simplistas o consejos que en realidad están orientados más hacia la experiencia de la persona que lo está diciendo y no hacia lo que la otra persona con la que estamos conversando necesita. Ánimo, piensa en otra cosa. Pues mira, échale ganas, el famoso échale ganas. Este, pues ya se va a pasar, ¿no? Eso es algo que yo sigo identificando que ocurre. Cada vez menos, yo creo que no es que la persona no lo piense, pero al menos ya trata de no decirlo, lo cual está bien. Y es un buen ejercicio, stop. Ahí como de alto, haz un alto para, piensa bien lo que le vas a decir al otro, que sea en función de lo que el otro necesite, no en función de lo que tú quieres o de lo que tú piensas. Entonces, el hecho de juzgar o culpar a la otra persona por las emociones o pensamientos asociados al querer terminar con su vida es algo que sigue presente. A ver, está, o sea, es normal que se presente en alguien por el miedo que sienten, por el deseo de tratar de ayudar, como los papás, ¿no? Muchas veces yo a algunos de mis pacientes, sobre todo los adolescentes, les digo que los papás de verdad que si se empeñaran en quererlos hacer sentir mal, no les saldría tan bien como les sale, porque en realidad, pues lo que buscan los papás es ayudarlos, ¿no? Pero ayer, por ejemplo, que tenía Leia, María está jalando la bolsa. Ayer que tenía, perdón, una sesión con un papá y una mamá y un joven, ¿no? Universitario, 19 años, la mamá me decía, pues es que yo le digo, o sea, ya deja de estar pensando tonterías y deja de hacer no sé qué. Y son papás vaya que, a su forma de ver y de entender, están apoyándoles, ¿no? Entonces, y me decía, pero es que ya justo mi hija que también tuvo autolesiones, me decía, mamá, es que eso que me dices me lastima más de lo que me ayuda. Y yo, qué sabia retroalimentación de la hija, ¿no? Entonces, eso pasa mucho también con los directivos, porque muchos directivos o muchos profesores también son papás o no. Entonces, no necesariamente tienen las herramientas para saber cómo comunicar con sus alumnos este tipo de situaciones. Entonces, eso también es algo importante a considerar, ¿no? Que está ahí presente en nuestras intervenciones o las intervenciones de algunas académicos, académicas o parte del contexto escolar. Algo que también he identificado que hay es el hecho de que se prometa un secreto total del riesgo, sobre todo cuando llegan a estos espacios de atención o, sí, en los espacios de atención principalmente. Si existe disposición del estudiante, por ejemplo, es, no, 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 yo le prometo, maestra, que no ya, o no va a pasar, o ya, no va a volver, por favor, no le hable a mi mamá, no le diga a mi papá, no, no sé qué, no. Entonces, ahí lo que nosotros tenemos que priorizar siempre es la seguridad y yo lo que les he comentado, porque nos ha pasado mucho también en la facultad, es desde estos protocolos que tenemos que tener muy claro, tenemos que compartir. Ahora, tenemos que ver quién es la red de apoyo, por supuesto, el estudiante, cuáles son los números que tenemos ahí como de emergencia, de qué manera se hace. Eso es en lo que, por supuesto, tenemos que trabajar y fortalecer. Pero muy importante que no hay que guardar o sea, lo que nos dice la evidencia científica desde las intervenciones más útiles, em, efectivas, ¿no? Se tiene que compartir con la red cercana, la familiar, ¿no? Se tiene que integrar a la familia y que sepan que existe un riesgo en el joven. La forma de hacerlo es en donde tenemos que poner, pues, como especial atención y cuidado, pero tenemos que hacerlo, o sea, como instituciones educativas, a nivel incluso legal, nos podemos meter en un problema si no lo hacemos así, si no comunicamos de manera clara y directa qué es lo que está pasando. Otros errores comunes puede ser el que se realicen evaluaciones pues un poco así como precipitadas o improvisadas,
sin herramientas de información básica también, no solamente en cómo vamos a interpretar esa información que estamos obteniendo, cómo la vamos a clasificar incluso, ¿no? Esto, pues, de los falsos positivos, o sea, nos ha pasado, o sea, y nos ha pasado, bueno, quiero ventilar mucho, pero con una de las evaluaciones, pues, básicas que tenemos en materia de salud mental, incluyendo riesgo de suicidio en la universidad, pues resulta que qué se está utilizando para evaluar y cómo se esté interpretando, pues es lo que nos puede dar números así gigantescos de miles de personas en riesgo. ¿Y qué haces con todos esos casos? Que es un poco lo que les decía. No solo es hacer la evaluación del tamizaje, hasta cierto punto es lo más sencillo. Lo complicado es tener el plan de acción que le sigue para atender esas necesidades. Depender solo de la observación informal sin preguntar directamente sobre el riesgo de suicidio. Yo sé que sigue dándonos miedo preguntar y no todos tenemos pues las herramientas para hacerlo, por eso la formación, la capacitación, el entrenamiento es muy importante, pero es algo que identificamos sobre todo cuando ha habido una muerte por suicidio, algunos profesores nos expresan o nos han comentado, híjole, es que yo veía todos estos elementos, todos estos indicadores, pero la verdad es que me dio mucho miedo y yo nunca me acerqué a preguntarle, ¿no? Entonces, eso es parte de preguntarle cómo está, cómo se siente, si en algún momento ha puesto su vida en riesgo, ¿no? Y entonces, bueno, cuando se enteran de que murió, para ellos el nivel de malestar, de pensamientos de culpa, ¿no? Todo esto se presenta, pues obviamente ante el duelo, ¿no? De este tipo de muertes. Entonces, también es muy importante mencionar que eso es algo que está ahí presente y que aumenta el nivel de malestar en algún momento determinado. Subestimar la importancia del seguimiento post-crisis o alta hospitalaria, no es como de, bueno, a nivel escolar, lo que también muchas veces se escucha, bueno, pues ya, nosotros cumplimos, y sí cumplimos, y eso es parte también de lo que escucha últimamente, incluso de directivos. Hasta aquí llegamos, estos son nuestros alcances, lo cual es cierto, y nos desentendemos, ya no nos toca a nosotros, le toca a la familia. Bueno, o sea, sí, y pues, pues no tanto, ¿no? Seguimos teniendo, y no, tenemos casos también en el programa de alguna de nuestros estudiantes, por ejemplo, que tuvo un intento por suicidio más bien vinculado con una intoxicación, o sea, un consumo explosivo de sustancias. em, y el seguimiento que se le hizo fue muy puntual de parte del programa y del equipo, ¿eh? Pero ya pues, como de la parte académica, ya hubo una desconexión muy grande, ¿no? Entonces, o lo que nos ha pasado también, tenemos un programa de tutorías, que otra vez todo lo que yo les menciono es en función de nuestra experiencia, pero pues no, o sea, no es una crítica negativa de esto no funciona, sino cuáles son las barreras que tenemos que identificar para saber qué es lo que sí tenemos que modificar. Una de mis alumnas, y esto se los digo como docentes, una de mis alumnas el semestre pasado tenía situaciones, pues, sobre todo de salud, no vinculadas con suicidio, pero de salud en particular, que la limitaban muchas veces a poder estar en clase, etcétera, ¿no? Entonces ella se aproximó a mí, me dijo, doctora, me pasa a mí esto y esto, entonces se lo quiero decir al inicio del semestre para que cualquier cosa usted sepa. Y yo, muchísimas gracias. Entonces, después me dijo, ¿podría usted ser mi tutora? Yo le dije, con mucho gusto, identifica qué necesitamos hacer para entrar al programa de tutorías. Bueno, esto fue a inicios de semestre. Recibí la carta de que soy tutora de ella, del programa de tutorías, mm, que fue veintitantos de junio, o sea, ya acabado el semestre. Claro, ¿qué fue lo que hice yo? Darle la tutoría, independientemente de si oficialmente era la tutora o no. Porque, como decimos por ahí, ya me la sé, ¿no? Ya sé que lo administrativo va para acá y la parte de la necesidad y la atención va por otro lado. Entonces le dije, bueno, en lo que nos llaman, en lo que llaman de la carta, ya tú metiste, le hacen una entrevista a ella, me hacen una entrevista a mí, no sé qué, no sé qué, para que logremos ser tutores. Y entonces, o sea, yo seguí monitoreándolo a lo largo del semestre y eso es lo que a mí me permitió también, pues, apoyarla cuando yo necesitaba, con una cuestión de salud general, ¿eh? Específica, pero vaya, no nada que ver con la suicidalidad. Entonces, se los menciono porque también la continuidad, el cómo se llevan los procesos administrativos con relación a los seguimientos,
es muy compleja y bueno, pues yo también ahí entiendo que no tenemos a lo mejor a los enlaces que deberían de ser pues quienes nos ayuden a llevar esto, porque no nos debería tocar a los profesores. Pero bueno, ahí es donde ignorar pues todo lo que tiene que ver con la coordinación y bueno, yo ahí la pongo intersectorial porque no solamente pues es dentro de la escuela y con los enlaces de los tutores o quienes administrativos, sino la familia, la comunidad, los servicios médicos, sociales. O sea, ¿cómo hacemos esa coordinación? Es ahí donde seguimos teniendo prácticas muy poco efectivas, ¿no? El uso de intervenciones no validadas o potencialmente incluso dañinas, sin supervisión. Eso también es algo que como contextos escolares, híjole, pues vemos que hay mucho todavía, ¿no? Por no validado me refiero a que no tenga evidencia de que esta es la forma en la que debemos de tratar específicamente la suicidalidad. Entonces, eso se vuelve un problema, porque si además lo estamos haciendo sin una supervisión, una orientación, pues claro que y ya nos pasó también, ¿no? Un programa que tiene una aproximación específica, hubo una muerte por suicidio de un estudiante dentro de este programa, y pues lo que ocurrió fue responder desde nosotros no debimos de haberla recibido porque no atendemos suicidio, ¿no? Em, y, y pues lo que a mí, a mi percepción ocurrió allí fue pues un nivel de gran malestar emocional dentro de los propios terapeutas y supervisores de ese programa que no quisieron abrirlo a un espacio pues de apoyo más institucional, pero porque también quien llevó la sesión de, bueno, ¿y qué pasó aquí? Casi, casi denme información de, este, pues, quién es el culpable y por qué se hizo así, no ayuda. Eso es parte de las prácticas poco efectivas. Tenemos que reconocer que nos va a pasar, que vamos a estar en una situación así, muy probablemente. Probablemente no, pero probablemente sí, tenemos que prepararnos para el sí, ¿no? Porque entonces con base en eso, pues sí podemos generar una forma, pues de trabajo coordinado, amable, respetuoso, y bueno, pues eso va a fortalecer también a nuestra comunidad académica, administrativa y sobre todo de colegas incluso, porque claro que hubo una separación, ¿eh? Incluso, o sea, a mí me sorprendió mucho que no me llamaran para hacer supervisión, pero me llamaran para preguntarme otras cosas con relación a este caso en particular. Entonces yo decía, ¿qué pasa ahí? Por qué nos cuesta trabajo abrirnos también como entre pares y reconocer a lo mejor, la verdad no sé qué hacer con este caso? Es mejor decir eso. Y a veces uno mismo puede decir, híjole, yo tampoco, pero ¿qué hacemos en conjunto? ¿Cómo le hacemos para informarnos y dar lo mejor que podemos ante esta situación, ¿no? Retrasar derivaciones o contención por falta de recursos o miedos a medicalizar también eso es otra práctica poco efectiva que hemos visto. Yo sé que hay que ser muy cuidadosos con los medicamentos. En los últimos años, los últimos 2 años, hemos trabajado en un seminario con un colega que él es experto en farma, en ajá, todo lo que tiene que ver con farmacología, que él hace más investigación básica, pero justo nos hemos apoyado mucho en el doctor Sánchez, por ejemplo, porque hay muchos de nuestros pacientes que tienen una cantidad, además de medicamentos, que nos gusta saber y monitorear mucho qué está pasando con esto, porque muchas veces incluso algunos medicamentos hasta pueden mantener, por ejemplo, la ideación suicida. Entonces, sí entiendo el miedo a no querer tomar medicamentos pero también hay que ver que, y esto es una falla también a nivel de la evaluación y valoración y tratamiento psiquiátrico con respecto también a la continuidad de la atención, pues que muchas veces se tiene un gran temor porque se pueda tener pues este tratamiento, pero pues muchas veces necesario y sobre todo acompañado y bien monitoreado. Evitar la comunicación sobre el tema por estigma o incomodidad profesional, como se los decía, es algo que sigue ocurriendo. No preparar ni aplicar procedimientos de posvención tras una muerte por suicidio y entonces seguir silenciando o que se enteren solamente algunos. Ya nos pasó también antes de salir de vacaciones. Por un lado, en una de las facultades donde hubo una muerte donde no pudieron
evitar que se hablara dentro de la comunidad, porque los propios estudiantes estaban deseosos de que se hiciera incluso algún tipo de ritual y de forma de despedida ante el compañero que había muerto por suicidio. Entonces, bueno, eso por un lado orilló a todas las autoridades a tener que, pues, que encontrar la mejor forma para hacerlo. Y por otro lado, en un bachillerato, pues tuvimos también una situación de una muerte por suicidio dentro de no en la comunidad, o sea, no dentro de las instalaciones, pero de la comunidad de estudiantes. Y había muchos profesores que cuando llegaron a la actividad de posvención que planeamos, decían, yo pensé que, o sea, yo ni sabía, ¿qué pasó? ¿No? O sea, ni siquiera sabía para qué me llamaron, yo pensé que era por este tema y este otro. Entonces, también la manera en la cual, pues, nos tenemos que, este, mm, informar de cómo manejarlo, eso es muy importante, ¿no? El no supervisar, no trabajar en equipo, mantenerlo en secreto, como les decía, también sigue siendo un error común. ¿Qué sí hacer? Porque creo que eso es también parte de lo que nos interesa de identificar estas barreras y retos, ¿no? Que sí nos ha funcionado en tanto evaluación, intervención y seguimientos, por un lado, tener un modelo de actuación o aproximación. No hay modelos perfectos. Yo me acuerdo mucho del director hace unos años, cuando estábamos trabajando pues al inicio con la Secretaría de Salud, con la Organización Panamericana de la Salud, que me decía, bueno, vas a tener, porque él me decía, como todo el apoyo institucional en ese momento, la verdad, me decía, vas a tener, Paulina, que tener muy claro por qué sí este modelo y por qué no otro, ¿no? Porque cuando toque que se expanda, inevitablemente va a haber quien te diga, pero ¿por qué esto y por qué aquello, y por qué y esto es mejor y ¿no? Entonces yo, cuando estábamos trabajando con Modoris, una de las cosas que hicimos fue este equipo amplio, no solamente de los académicos, sino de aquellos que estaban por un lado en toma de decisiones pues, a nivel de salud pública y por otro lado estaba involucrado alguien que estaba que tenía mucho conocimiento sobre la forma en que funciona el sistema de salud. Entonces creo que esto es algo muy importante, por eso yo aprecio mucho Modoris, ¿no? Porque es algo que se trabajó en conjunto, o sea, bueno, nosotros cuatro lo logramos aterrizar, pero esto se trabajó en relación a la discusión de 185 personas, representantes de todo el país. Entonces, llegamos a través de este análisis FODA a pues promover, ¿no? Que este modelo de actuación escalonado debe ser para realmente tener una aproximación integral. Mejorable, todo es mejorable, justo hay que ver qué es lo que nos funciona y qué es lo que no, pero sí nos ayuda el tener como una ruta de acción, sobre todo a nivel escalonado, para evitar que se concentre en un solo nivel, pues la atención y entonces pueda realmente disminuirse la brecha en materia de atención a la salud mental y a la suicidalidad. Tener agentes comunitarios con formación. Tenemos aquí a la doctora Caro, que trabaja mucho el tema de guardianes desde hace años también, que esta aproximación de guardianes informados, gatekeepers, surge también desde una aproximación de salud pública, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer para que más actores, para que más personas conozcan los elementos centrales para actuar con relación a este tema en particular? Formar a profesionales de salud mental y urgencias en comunicación empática y actitud no juiciosa. Eso sigue siendo algo muy importante a trabajar, que sí nos ha funcionado mucho. Y yo me acuerdo mucho desde la vez que también les he comentado nuestra experiencia cuando iba a haber hubo un intento en la comunidad ahí en Campus Central. Fue muy impactante ese evento para toda la comunidad. Una persona quería aventarse de un piso, vaya, creo que era un quinto piso, todo lo que se desató en ese momento con respecto a la respuesta institucional, ¿no? Hubieron cosas que se hicieron muy bien, pero yo me acuerdo mucho de que el bombero que estaba, que al final rescató a la persona, pero temblaba después de que no se logra aventar, a la persona la logra, este, tomar y bueno, a los dos los rescatan, ¿no? Pero
lo que él menciona es que decía, a nosotros no nos preparan para saber qué decir o no decir. Y lo que él le dijo al final, o sea, ya estaba ella, esta persona, pues con un nivel de agitación más reducido, ya no tan alto, o sea, no había tanta agitación ya, le hace un comentario que vuelve a aumentar el nivel de agitación y entonces es cuando intenta aventarse. Entonces, esto no es porque él no quisiera, o sea, él estaba haciendo, tratando de hacerlo mejor, pero no tenía las herramientas del cómo aproximarse desde una comunicación mucho más validante, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que ahora creo que pues sigue siendo algo que funciona cuando hemos trabajado con la formación de este personal, y hay que seguir haciéndolo. Realizar una evaluación focalizada, funcional del riesgo, esto también es muy importante. Ya no solamente lo que les decía hace un momentito, tiene una función, les sirve para algo a las personas tener estos pensamientos de muerte, esta ideación que se presenta de manera frecuente y constante. Para algo les está ayudando. Entonces eso nos ayuda muchísimo porque nos ayuda a entender qué podemos hacer para prevenir una muerte por suicidio, porque lo que yo les puedo decir en la mayoría de los casos de mis pacientes, todos mis pacientes no es que quieran terminar con su vida, ninguno de ellos, ¿eh? Y miren que he tenido pacientes que han intentado, o sea, por muchas razones y de muchas maneras, y al final es que el sentido es, no quiero vivir esta vida así. Por eso es que tratamos de buscar qué es lo que implica vivir una vida con sentido, que es un poco en nuestra próxima campaña. Ya les informaremos más. Crear un entorno seguro, privacidad, reducción de estímulos y control de accesos a métodos letales. Bueno, esto también tiene que ver mucho con relación a el contexto en el que estemos, ¿no? Por ejemplo, en una escuela secundaria, en Milpa Alta, con quienes trabajamos también ya desde hace años, este modelo de Modoris lo hemos tratado de aterrizar ahí para ver qué funciona, qué no nos funciona. Y una de las cosas con las que nos topamos trabajando con los profesores era mucho esto de la privacidad. No, doctora, porque no podemos hablar con los niños en privado. Tiene que haber siempre un testigo. Entonces, eso, o sea, tenemos que hacer las adecuaciones al contexto. Entonces, claro, ya digo, basándonos en todo el reglamento de la SEP, en que sí, que no, bueno, pues, ¿cómo tratamos de tener un poquito de privacidad en la conversación? No, no, por privacidad me refiero no que se estén en un lugar solos, el profesor y la alumna, el alumno, ¿no? Sino, bueno, pues no abrir el tema como en grupo, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos para buscar la manera en que las personas se sientan un poco más cómodas para hablar? Si no es con el profesor, nada más decirlo, y es importante que te acerques a la psicóloga, taca, taca. Entonces, todo eso es parte también pues de lo que nos topamos, ¿no? Ante los retos en los entornos escolares. Implementar el plan de seguridad de manera colaborativa, esto es muy importante, es lo que la evidencia desde CAMS además nos ha ayudado mucho, a tener muy claro a qué nos referimos por colaborativo, ¿no? Ahorita voy a mencionar más eso, porque es lo que nos permite mantener acuerdos y seguimientos claros. También cuando hablamos de los contratos de no suicidio versus la aproximación colaborativa, sin duda es lo que más funciona, la aproximación colaborativa, que la persona tenga claridad y sepa qué estamos haciendo y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y con ellos, ¿no? No diciéndoles lo que tienen que hacer, sino más bien encontrando lo que puede funcionarles más. La coordinación de la atención multidisciplinaria y derivaciones oportunas también nos ha funcionado mucho. Esto la verdad es que lo hemos logrado con, a través o gracias a las redes profesionales. Eso sí se los puedo decir. Eso es algo en lo que tenemos que seguir trabajando, pero pues es así, por eso me parece muy importante este trabajo que se hace, porque finalmente es como buscar, a ver, quiénes trabajamos en qué entornos. A mí me ha funcionado porque pues mis redes han sido mis colegas, ex compañeros del doctorado, ¿no? Que saben cómo trabajo, que yo sé cómo trabajan y que pues nos tenemos confianza. Y entonces esa es la red que hemos ido haciendo y que se ha ido fortaleciendo y que sin duda es lo que nos puede ayudar a que realmente el reto es cómo lo hacemos en lo macro, ¿no? Porque al final terminamos pues teniendo dificultad para que esto se vuelva algo que funcione más en el macrosistema. Asegurar continuidad, llamadas, correos de seguimiento. Esto es algo muy importante porque me han preguntado y nos ha pasado también mucho. Me han preguntado, ¿qué haces cuando no quiere recibir apoyo?
cuando no quiere, o sea, ya no se contacta, cuando deja de venir. En volcanes nosotros tenemos pues una serie que también ya lo compartimos con la coordinación, de formas de decir, a ver, ¿cómo cuando se da de alta, ¿no? Se da de alta o se da de baja. Si se da de baja, fue una baja con mejoría, fue sin mejoría, dejó de asistir. O sea, ¿qué pasó allí? O sea, eso es muy importante. Y bueno, siempre el hacer si no nos contestan por teléfono, bueno, correos donde diga, Juanita, usted atendió a este centro tantas ocasiones y dejó de acudir, pues le reiteramos que este centro está abierto de tal hora a tal hora, por si usted le interesa volver, tacata, o están otras opciones. Eso es algo muy importante que nos ha ayudado a ver que pues las personas al menos saben que está alguien monitoreando por allí, ¿no? Documentar los hallazgos, decisiones y plan de manejo que tengamos, comunicar con nuestros propios equipos y familias, según sea el caso, ¿verdad? Em, y también trabajar la parte del consentimiento y el riesgo. Eso es muy importante. Cuando trabajamos con los adolescentes, también el modelo que tenemos tiene especificaciones muy claras de cómo trabajar con los papás y eso nos ha ayudado muchísimo y ahorita se los voy a platicar. Integrar enfoque cultural y considerar factores socioeconómicos y de género también, ¿no? Eso es en nuestro contexto mexicano algo que debemos de tener muy en cuenta, como lo hacemos también en telepsicología, por ejemplo, quienes hacen o quienes están dando clases en las escuelas que solamente son pues a distancia, quienes están en situaciones de atención en áreas rurales, bueno, más bien en situaciones de educación en áreas rurales y cómo se puede integrar un poco pues estas acciones dentro de estos espacios no específicos, usar intervenciones que tengan evidencia, que nos ayuden a saber de qué manera actuar ya sea desde una terapia focalizada o bien desde el manejo y monitoreo específico para el abordaje del riesgo o bien también para el acompañamiento de el monitoreo farmacológico según sea el caso. Eso es súper importante que nos ha funcionado también a nosotros, la verdad. Desde la cuestión también de la psicoeducación, por supuesto, para toda pues, la familia y les ayuda un montón. Esto de la psicoeducación, aquí me detengo un segundo porque el caso que les decía de esta alumna que había intentado suicidarse por este consumo explosivo, la mamá cuando me hablaba, es que me decía, fui con el doctor, pero me dijo esto y no sé, y yo no, entonces lo que yo hice fue ayudarle a entender como estos diagnósticos que el doctor le había dicho. Pero es que me dijo además algo como de esquizofrenia. A ver, ¿qué implica como algo psicótico, pero entonces, a ver, mire, lo que pasa es que, ¿no? Entonces, esta parte de la educación es súper importante. Es alguien que, por ejemplo, hoy sigue estando en terapia con nosotros, la mamá y la alumna, y pudo terminar su semestre y está en el último semestre, la mamá sigue en tratamiento con nosotros porque la mamá la verdad, como muy comprometida, pero muy desesperada de no saber qué hacer. Y es lo que le pasa a muchos, muchos de nuestros papás. Bueno, los papás de nuestros alumnos. Promover la reducción de medios e intervenciones de salud pública, o sea, esto de las campañas, formación comunitaria que siga, que se mantenga, que sean estas campañas ya como, no sé cómo decirlo, pero mm, permanentes, ¿no? La cosa ahí es quiénes hacen las campañas, porque si las campañas las tienen que hacer los docentes que también encargados de N cantidad de cosas, no, eso es la parte en la que no nos estamos coordinando adecuadamente porque no todos podemos hacer todo definitivamente. Preparar protocolos institucionales y formación continua al personal que se siga manteniendo. Promover un espacio seguro para hablar de las muertes por suicidio cuando ya ocurrieron y esto implica trabajar el duelo y la posvención. Entonces, ¿qué sí hacer con respecto a esto ante una muerte por suicidio? Es tener o sea, me acuerdo mucho de quienes trabajan posvención que decían, es que no hay tanta evidencia que nos ayude a decir estos papers de esto funciona, pero sabemos que funciona. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro protocolo institucional para dar un acompañamiento a familiares y comunidad? O sea, ¿cómo lo manejamos primero con la familia y también respetando lo que la familia desee? Muchas familias dicen, no, yo no quiero que se enteren que murió por suicidio y hay que respetarlo. O muchas familias dicen, sí, que se diga, que se hable, que la muerte
por suicidio de mi hijo, de mi hija, pues sea algo que le ayude a otros, etcétera, etcétera. Ok, ¿cómo lo llevamos? ¿Cómo lo hacemos? Pero que sea algo platicado, ¿no? Para una toma de decisión consensuada también y que pueda tener un impacto positivo en la comunidad escolar. Información respetuosa y sin sensacionalismo, o sea, no vamos a poner todo lo, murió, ya sabemos también la manera de comunicar una muerte por suicidio, cuáles son, pues hay una guía de la OPS, de la OMS, que establece estos lineamientos de cómo comunicar las muertes por suicidio, evitar, por ejemplo, las imágenes de sogas específicas o para, por ejemplo, pues ahorcarse o de pastillas o de cortes, o sea, lo informamos de manera respetuosa y cuidando mucho la información que se está transmitiendo. Tener apoyo y supervisión al equipo afectado, eso es muy importante, porque es parte de lo que no se dice, pero tanto, pero se tiene que hacer, porque si no, lo que hemos visto, por ejemplo, en las escuelas cuyos alumnos han tenido estas muertes por suicidio, los profesores, hay profesores que dicen, yo hasta la fecha, esto fue hace 4 años y yo a la fecha sigo teniendo esto y esto y esto y esta angustia y con mis alumnos y tal. Entonces, hay una afectación sin duda de todas las personas que están alrededor. Puede ser incluso que sean cercanos o no tan cercanos. No todos son sobrevivientes de suicidio, que significa que son personas que puedan empezar a tener algún tipo de manifestación de ansiedad, de depresión vinculada, incluso también pensamientos de muerte con relación a esta muerte, ¿no? Que hubo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en este apoyo y supervisión al equipo afectado de manera también respetuosa y cuidadosa. Entonces, ¿cuál es el llamado a la acción? Que podamos combinar elementos vinculados con la parte más humana de nosotros, desde la empatía, desde la compasión, entendida por esta forma amable, respetuosa de ver al otro, ¿no? De entender el dolor del otro, aunque no necesariamente sea algo que a mí me haga por completo sentido, pero tratando de ser justo, respetuosos ante eso incluso, ¿no? Combinar también la evidencia, qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, cuáles son aquellas acciones que sí o sí debemos implementar, ¿no? Y cuáles son aquellas, por eso hablaba de los errores comunes que debemos evitar a toda costa. Y trabajar desde un lugar coordinado. Por eso creo yo y entiendo también los retos que podemos tener ante la implementación por ejemplo, de Modoris. Por eso yo les decía a los de la escuela, miren, vamos a trabajar Modoris, o sea, viendo todas las fortalezas y las limitaciones antes de pasar a otras escuelas, porque si no, no aprendemos bien qué es lo que nos está funcionando y lo que no. Mm, Tener estos protocolos escritos nos ayudan. Ahora, son guías, nosotros le llamamos guías más que protocolos, porque las guías tienen esta mirada como más de flexibilidad y de revisar y de actualizar y de mejorar, porque estas guías pueden ayudarnos muchísimo. También incluso a identificar, ay, no, esto no está escrito, pues lo ponemos, ¿no? O esto no nos había pasado, ya nos pasó, ¿y dónde lo integramos? Eso es bien importante que haya algo, porque además como instituciones educativas, no sé cuántos de ustedes sean directivos, pero pues también estamos, em, vaya, sometidos, no sé, bueno, no sometidos, pero estamos en estos procesos de evaluación externa, ¿no? De las diferentes instancias o esta solicitud, por ejemplo, de acceso a la información, de estos, qué están haciendo y cómo lo están haciendo. Entonces tenemos que tener un registro que nos ayude legalmente también a sustentar nuestras acciones, ¿no? Mantener la formación y la educación continua es el llamado a la acción permanente que debemos de tener todos. em, para garantizar nuestra seguridad, nuestro autocuidado y también dar una respuesta efectiva a nuestros usuarios, ya sea como pacientes o si a quienes nos dedicamos a la clínica somos psicólogos o como docentes, ¿no? Dar continuidad a la atención, sin duda, lo que les mencionaba, de mantener como estos enlaces que nos permitan saber qué pasó con esa persona, incluso cuando lo referimos, llegó, no llegó, recibió atención, no la recibió y evaluar siempre nuestras intervenciones para saber qué necesitamos fortalecer, mejorar o qué nos está funcionando muy bien. Y eso pues también nos permite tener una posibilidad de identificar muchas fortalezas pues, sí, en nuestras acciones, ¿no? Entonces, bueno, de manera ya muy puntual para ir cerrando y también dar paso a escucharles,
¿Cómo lo hacemos en nuestra comunidad? En algunas ocasiones ya les he platicado algunas de las acciones que se han mantenido y por eso es que no son novedosas del todo algunas, porque pues lo que hemos hecho es algo que se ha trabajado desde el 2016 que empezamos ahí medio a estructurar nuestra aproximación basado en modelos con evidencia. Llevamos ya 10 años, este año cumplimos 10. El próximo año se cumplen 10 años de PADIRS, el programa. Entonces, pues sí, es importante ir viendo como qué es lo que ha funcionado y qué no. Esto es lo que les he platicado ya en otras veces de lo de Modoris, ¿no? Esta forma de tener un trabajo que esté coordinado, homologado desde esos procesos básicos de atención al riesgo suicida, basados en prácticas que tengan evidencia, en intervenciones con sustento clínico y científico, y hacerlo de manera muy coordinada con todos los actores comunitarios que estén formados en estas acciones específicas. Entonces, bueno, ya conocen muchos a Modoris, me da gusto, esto lo voy a saltar un poquito, porque bueno, pues nada más para decirles desde dónde es nuestro marco de acción o hemos tratado, al menos desde París, desde el programa de atención a personas con depresión y riesgo suicida, y lo hemos hecho extenso un poco a la coordinación de centros, que también sea, eh, em, pues se han mostrado con mucha apertura para integrar ciertas acciones. Hay otras que siguen faltando, la verdad, pero bueno, como lo hemos trabajado también con otras instancias, por ejemplo, con la Dirección General de Atención a la Comunidad, con la de GAS, Dirección General de Atención a la Salud. Entonces, bueno, primero que nada, pues que se mantienen nuestras campañas para disminuir el estigma, hablando de los mitos y realidades entre los jóvenes. Tenemos una campaña que se mantiene ahí en las redes de la. Aquí están los datos de la galería de la dirección de GACO, es Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM, que ahora, bueno, se integró dentro de la Secretaría de Salud Mental de la UNAM. Entonces, estas campañas nos han ayudado mucho, el trabajar de manera constante y permanente, participar en los kioscos universitarios, tener este curso que, bueno, pues ya se hizo en el 2018, habrá que actualizarlo, próximamente cumple ya casi 10 años también. Em, Tener también a la mano donde poder, o sea, folletos, información que se distribuya también en las ferias y en las campañas de salud mental, donde poder encontrar ayuda. Ahí es donde seguimos teniendo mucha dificultad porque pues somos tantos, o sea, es tanta la necesidad que seguimos siendo muy, muy poquitos, o sea, es ineficiente, pues la atención que se les pueda proporcionar a muchos, ¿no? Pero bueno, tratamos pues de tener, por ejemplo, tenemos una app SOS UNAM, la línea de reacción Puma, que también salió. La cosa es que se mantengan esas iniciativas, ¿no? Que yo veo que ahí está el riesgo. La línea de la vida con Asama, que la verdad, pues lo tenemos que poner porque además es parte de tener esta interacción con el modelo escalonado a nivel intersectorial. Y lo que he visto, muchos de nuestros alumnos, de nuestros pacientes nos dicen, no nos funciona, ¿no? Entonces ahí hay un proyecto que justo está evaluando también, pues mejoras para la línea de la vida y bueno, pero saberlo, hay que saberlo también, cuáles son nuestros limitantes. Zaptel funciona bastante bien, mucho mejor que nos contestan más veces que en línea de la vida. Locatel puede ser una opción, entonces pues tener como ahí claro de cuáles pueden ser los números. La ruta de acción universitaria, esto también es bien importante. Tenemos un protocolo de actuación que también la doctora Caro Santillán y yo estuvimos ahí participando, ¿no? También en el 2018, que pues se ha ido modificando y estructurando. Al final también se fundamentó en Modoris y eso fue algo que lo trabajó alguien más y eso cuando yo lo vi también me dio mucho gusto porque pues hace sentido, ¿no? Hace sentido como la estructura, incluso desde los cursos que debemos de tomar en función de los órdenes de riesgo en los cuales nos encontramos atendiendo, y eso creo que es algo muy positivo también. Estos son como los pasos centrales de identificar el riesgo, generar un espacio seguro, comunicarse los números de teléfono de emergencia, y ofrecer acompañamiento, ¿no? Pero pues hay un curso que también se desarrolló con base en este protocolo. Esa es parte del mantenernos informados, porque, por ejemplo, alguien me decía en una situación que se dio también en una instancia académica, ¿no? Pero entonces si veo a la persona que quiere aventarse, me decía esa persona, yo voy y lo jalo, y yo le decía, ¿qué nos dice el protocolo? El protocolo nos dice, si hay una persona que está en riesgo inminente, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que nos dice
que es esta parte de qué hacer en tu riesgo inminente. ¿Cuáles son los pasos para manejar esa situación? Es uno, identifica, ¿no? Si esa persona, bueno, en este caso que les digo que estaba a punto de aventarse, pues estaba en una situación de riesgo. Entonces, lo que tenemos que hacer inmediatamente ahí es ver dónde está el teléfono amarillo o el botón de emergencia o llamar a este Spam ahora, ¿no? Al área de atención a la comunidad que dé ese servicio, porque si no, se va a poner en riesgo usted y la persona, o sea, la persona ya está en riesgo, pero también se va a poner en riesgo usted. Entonces, por eso es como, si hay una persona capacitada para brindar esta contención emocional a personas con riesgo de suicidio, ahí es la parte de la articulación que debemos de tener, ¿no? Si no, ¿qué podemos decirle? ¿Qué sí podemos decirle? ¿Qué no podemos decirle? ¿Y qué tenemos que hacer? De manera inmediata, llama esto, lo de central de atención a emergencia son los números amarillos, bueno, los teléfonos amarillos que tenemos ahí en diferentes lugares de la UNAM. ¿Y qué tenemos que hacer también dentro de las entidades del plantel, o sea, perdón, de las autoridades del plantel, ¿no? ¿A quién se le informa? Al titular de la entidad, a la secretaria académica general, al administrativo, a la oficina jurídica, muy importante, al consejo técnico. O sea, como cada quien tendrá que tener, o sea, hay un protocolo general, pero también cómo lo van a aterrizar, eso es el elemento también importante en cada una de las escuelas, pues que se tiene que reflexionar, ¿no? ¿Cuáles son estos lugares a los que tenemos que llamar o que podemos escribir o para que también ya que se reduzca el riesgo, pues hay que incorporar a las personas a las diferentes instancias para que puedan recibir algún tipo de apoyo o fortaleza para la salud mental, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que nosotros tenemos, el abordaje de primeros auxilios psicológicos, de múltiples cursos que hay, como decía, está lo de guardianes que ayudan muchísimo para que los pares no sepan qué hacer y de qué manera aproximarse desde esta forma efectiva de orientar. Aquí es donde tenemos estos dos QRs están vinculados con las campañas que hemos hecho con Degaco últimamente en Instagram donde les hablamos acerca, pues, esto de qué es la suicidalidad, y entonces le preguntamos a la comunidad, después ya damos información puntual acerca de qué es la suicidalidad, o cómo identificarían si alguien está presentando comportamiento autolesivo suicida. Entonces, estas campañas las hemos hecho, pues, con el objetivo de que lleguen sobre todo a los jóvenes, pero pues para toda la comunidad también de ¿no? Mm, Esta es una campaña que ayuda mucho desde el Instituto que se desarrolló durante la pandemia desde el Instituto de Psiquiatría. Entonces, pues también se las comparto porque son campañas públicas. Ustedes las pueden descargar, si no, ahora se las compartiré por el chat en Instagram y las pueden compartir, ¿no? Entonces, otra vez desde nuestro Modoris, todo esto que les platiqué está dentro del ámbito del primer orden de riesgo, pero también saber de qué manera fortalecemos el segundo y el tercer orden de riesgo, y eso lo hemos hecho desde el abordaje colaborativo para la evaluación y manejo del riesgo suicida. Ya el próximo año estará la versión en español del libro y confío que en cuanto la tengamos, porque la verdad es que es algo que nos parece muy importante que sea de acceso para todas las personas, pues yo con mucho gusto puedo compartirles que ya este libro en español para que puedan tenerlo, porque ayuda mucho. La verdad es que yo estoy convencida, lo que a mí más me convenció de CAMS cuando lo conocí fue porque lo probé primero, por supuesto, y fue el nivel para mí, de ayuda, como a sentirme segura y clara de estoy haciendo lo que tengo que hacer y además, como lo estoy haciendo, ayuda muchísimo. O sea, es este abordaje que nos permite tener esta alianza terapéutica o esta primera aproximación, porque puede ser, incluso hay una versión breve, hay una versión para adolescentes que nos ayuda a generar esta aproximación colaborativa para que la persona sepa por qué le pasa esto, por qué está teniendo este comportamiento autolesivo y suicida. Uno. Y dos, ¿qué podemos hacer no solo para evitar que ponga su vida en riesgo y muera por suicidio, sino para promover esto que decimos de tener una vida con sentido? Entonces, sí hay una serie de formatos. El otro día me encontré con en mi playlist, Caro, apareció, no sé por qué está guardado en mi teléfono como la grabación de uno de los estudiantes que tú hiciste cuando estábamos certificándonos en CAMS.
y la forma en la como lo ibas, ¿no? Narrando. Entonces, a mí me parece y me sigue siendo hoy por hoy una herramienta súper efectiva porque además nos ayuda a registrar de manera muy puntual en una primera sesión todos los elementos que necesitamos para identificar. Los principales son 5 elementos principales asociados con el riesgo suicida. Esta es la versión, son las imágenes de la versión con adolescentes. Em, y cómo estructurar también a la persona a entender, pues, cuáles son incluso estas razones que tiene para morir y para mantenerse con vida, ¿no? Nos ayuda a entender la parte funcional del comportamiento autolesivo suicida. Tenemos también una gran posibilidad de trabajar el plan de tratamiento y de intervención de manera muy específica y ahí es donde entran los modelos clínicos que ustedes quieran. Eso es lo que a mí me gusta mucho de CAMS, que en algún momento pues alguien decía, no, es que es 100% conductual o desde las terapias. O sea, a mí lo que me gusta es que creo yo que es muy teórico en el sentido, o sea, sí tiene, bueno, por supuesto, sustentos y bases teóricas, por supuesto, pero lo que deja mucho es la libertad de poder intervenir como nosotros consideremos apropiado con base en qué, en lo que la persona requiere. Por eso, cuando hablamos de que está centrado en el suicidio y además centrado acá en como centrado en la persona, ayuda muchísimo. ¿Cuál es la intervención que esa persona necesita? Es como hacer un saco a la medida. ¿Qué es lo que la persona requiere? Y claro que tiene el plan de estabilización, que es el plan de seguridad que conocemos este, desde, por ejemplo, la aproximación original del plan de seguridad de Stanley Brown. Ellos lo incorporan como un plan de estabilización. ¿Y qué hacer en las sesiones subsecuentes y qué hacer incluso en la sesión final? Cuando damos de alta de CAMS a la persona, a las 3 sesiones que los puntajes con respecto al riesgo de suicidio se mantengan bajos. Y la verdad es que yo, del tiempo que tengo usando este modelo, que ya son 6 años, con ninguno de mis pacientes he llegado a la 12ª sesión. El más es la 9ª sesión. Doy de alta CAMS y sigo trabajando desde las intervenciones que he planteado en mi plan de tratamiento, que es lo que más les sirve a mis pacientes, ¿no? Entonces, es algo que yo justo les hablaba acerca de estas aproximaciones que tienen, pues no solo mayor sustento, sino que nos ayudan a poder, desde el reto permanente que tenemos, la verdad, garantizar el acceso a nuestra población, en este caso a nuestros estudiantes, pues a intervenciones clínico-comunitarias que estén basadas en estos modelos con evidencia científica y haciéndolo desde un modelo escalonado de atención, es lo que hasta ahora nos ha funcionado y pues yo hace ratito que me pedían como la información de transparencia y aquí quiero resaltar que pues es muy importante hacerlo siempre en equipo. Pero la verdad es que desde el 2018 a la actualidad, directamente de nuestros estudiantes, de nuestras bases de datos, de todas las personas que hemos atendido, que a lo mejor no son miles, pero son cientos, ¿no? Y de estas 500 personas que se han atendido alrededor, ya, o sea, con niveles de riesgo alto, moderado y alto de nuestra comunidad, no ha habido una persona que muera por suicidio y eso es algo que creo que vale la pena rescatar y lo hemos logrado con mucho esfuerzo, pero también con muchos retos. Institucionalmente ahora tenemos N cantidad de retos porque pues que no tenemos dinero para poder contratar a gente, no, tenemos muchas limitaciones también en lo académico, o sea, en los contextos escolares. em, y aún así, pues creo que tenemos prácticas que nos pueden ayudar a, pues, a compartir y a promover para que también a ustedes les ayude dentro de sus diferentes espacios. Así que, pues, agradezco mucho la escucha. Esto de mi parte es un poco lo que yo tenía preparado para ustedes, porque ahora me gustaría más bien que pudiéramos dar oportunidad. Ahora sí ya voy a ver el chat, es que si no, saben que me inquietó que empezamos un poco tarde y no quería este, pues tomarme más tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ahorita les voy a compartir, dejar, perdón, de compartir mi pantalla para verles y para escucharles. Muchas gracias, estimada Paulina. Es muy generosa la manera en la que vas presentando porque nos compartes un montón de información que estoy segura que será muy útil para todas las personas que están asistiendo a esta conferencia. Para quienes entraron un poquito después, mi nombre es Maite González Herrera.
y con la doctora Carolina Santillán es un gusto coordinar este grupo de trabajo, atención psicológica, y con la doctora Paulina Arenas realizo una estancia de postdoctorado en la UNAM. En esta escuela de verano, como lo saben, la intención es establecer redes, justo que eso es algo que comentabas. Una de las mayores dificultades a la que se enfrentan los centros de salud mental en espacios educativos es la construcción de colaboración, de redes intersectoriales. Sabemos por los números y hoy en la tarde a quienes asistan al taller que voy a impartir, que quienes asisten justo generalmente están trabajando solas y solos en los centros, que la moda de las estadísticas que hemos sacado es que hay una sola persona por centro. Y eso es lo que queremos justo trabajar con la escuela de verano, que podamos establecer estas colaboraciones para poder hacer sinergias. Hay varias preguntas, surgieron muchas preguntas de lo que nos presentaste. Voy a dar una Sí, revisada. estaba viendo el chat y yo les agradezco mucho que bueno, ay, discúlpeme que yo dije que iba a estar al pendiente del chat, pero este, ahora sí sí no me desconcentraba un poco, pero estoy leyéndolas y eso es lo que me interesa mucho, que nos escuchemos, ¿no? Su voz, nuestra voz es muy importante. Entonces, sí, Maite, las que tú me quieras compartir, encantada. Y yo mientras voy revisando el chat. Sí, en orden cronológico, la Ujú, primera es cómo sugieren que se realice el manejo cuando hay un suicidio de un estudiante y van ujú, los padres de familia a avisar a la escuela y a pedirles que no digan que fue un caso de suicidio. Comienzan a haber rumores y una línea institucional de no hablar del tema. ujú. Bien, pues yo sí, entiendo perfecto que hay papás y mamás que se sienten muy avergonzados de el cómo murió su hijo o hija, sus hijos o hijes. em, y que entonces ahí es nuestra área de oportunidad, yo les diría como para poder sensibilizar a a los papás, ¿no? Una de las cosas que les hemos dicho, porque sí nos ha pasado que hay este, pues papás que no quieren que se haga nada, que se diga nada, y nuestra intervención es como para orientarles mucho, validándoles mucho el que seguramente se sienten desconcertados, inquietos, de qué van a decir, ¿no? Que no quieren exponerse o exponer a su hijo ante esta situación, aún ya que no esté con nosotros, pues como para tomar una decisión así y que a la vez pues es importante, ¿no? Pues que no se deje de comunicar que él no está. Entonces, no tiene que decirse que murió por suicidio. O sea, lo importante ahí es como decirles que pues hay que, como por ejemplo la facultad se hace de manera constante que cuando fallece alguien, independientemente de la causa, se saca una nota en todas nuestras redes diciendo que lamentamos el fallecimiento de, ¿no? Como esta manera también institucional oficial de comunicar. Y entonces se llega normalmente a ese acuerdo, como decir, bueno, es importante que se sepa que murió, o sea, lo central es que murió. Las causas no tenemos que darlas ni tenemos que decirlas, em, y tratar de entender por qué a lo mejor a los papás es que esto les genera mucha inquietud de no querer comunicarlo. Ahí también se abre una oportunidad para que podamos ofrecerles sesiones de orientación, apoyo y acompañamiento, que es lo que hemos hecho desde la posvención con ellos, ¿no? Entonces, sugiero que pueda ser algo así. Siguiente pregunta, ¿puedes detectar cuando se trata de sobredosis por accidente o con intención suicida con drogas de uso recreativo? Sí, siempre y cuando la persona, pues ya cuando se tiene como esta intervención con ellos, pues bueno, primero, o sea, si murió por suicidio por esta causa, de que haya consumido una sobredosis, por ejemplo, pues habrá que ver qué pasó antes, ¿no? Qué, qué, mm, Porque fíjense que el consumo de sustancias es algo que está muy presente en algunas de las muertes de los jóvenes, sobre todo. Entonces, por ejemplo, un caso que tengo ahorita en la mente es, él se aventó de un piso elevado y estaba alcoholizado. Entonces, pues, porque, o sea, esto es claramente una muerte por suicidio, porque además él tenía problemas con el consumo de sustancias, pero había intentado morir en ocasiones anteriores y se tenía este registro. Entonces ahí
pues podemos decir, ah, esto fue una muerte por suicidio y pues estuvo el consumo de sustancias como factor de riesgo asociado a, ¿no? Pero cuando es, por ejemplo, realmente un intento de, por ejemplo, con este caso que les mencionaba de esta alumna, ella lo habían clasificado como un intento de suicidio, pero cuando nosotros la valoramos, en realidad ella tuvo un consumo explosivo de múltiples sustancias que le provocó un episodio psicótico. Entonces, ella en su idea delirante de persecución se avienta de una barda para pues ponerse a salvo, porque si es que nos están persiguiendo, y era parte del personal de vigilancia, entonces se avienta y ella pues decía, digo, ya estando, les digo, en la valoración, pues vimos que no era realmente un intento, lo que habían considerado ellos, no fue un intento de suicidio, fue más bien pues esta conducta vinculada con el consumo explosivo y esta condición en particular que tenía en ese momento, pero sí tenía ideación suicida por cuestiones amorosas, ¿no? Entonces, sí, sí sé, pero ahí es lo importante saber qué es lo que sí hay posibilidad de que ellos te los reporten y si no versus como un poquito la autopsia psicológica. Así es, muchas gracias. Em, ¿Para qué medicar? Alguien preguntaba, ¿acaso el suicidio es una enfermedad que se combata con drogas químicas? Perdón, ¿me podrías repetir otra vez? Claro. Dice, ¿para qué medicar? Ah, por ¿Acaso el aquí. suicidio es una enfermedad que se combata con drogas químicas? Ah, muy bien, es una muy buena pregunta. No, no, el suicidio de entrada no es una enfermedad, punto número uno. Lo que pasa es que muchas veces, por ejemplo, nuestros estudiantes llegan con múltiples diagnósticos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer una valoración cuando es así, cuando tienen problemas de salud mental asociados, por ejemplo, hay quienes llegan con diagnósticos de trastorno de bipolaridad, hay quienes, ese es un trastorno del estado del ánimo, ¿no? Hay quienes llegan con trastorno de depresión, con trastorno de ansiedad específica, hay quienes llegan, entonces, con trastorno límite de personalidad. Entonces, hay que evaluar como a la persona con relación a esta pues a esta condición de salud mental en la cual se encuentra y con base en eso poder tener una aproximación integral, o sea, hacer una valoración psicológica y en el caso de que necesitemos una valoración psiquiátrica es muy importante que se lo comuniquemos y que tengamos este acompañamiento incluso a nivel interprofesional de saber qué es lo que opina el psiquiatra, ¿no? Qué es lo que nosotros consideramos que debe de tener como en tratamiento e ir un poco de la mano, es lo que sugerimos. O sea, no es que sea ni el suicidio una enfermedad ni que tenga que tratarse con medicamentos, pero muchas veces lo que necesitamos que se les apoye para tratar las problemáticas asociadas que también están presentes y que ayuden a lo mejor a disminuir el nivel de ansiedad, porque eso es lo que también a veces pone pues en mucho riesgo a nuestros alumnos, ¿no? Y que algo súper interesante sería que, espero que se escuche mejor, por favor, confírmenme, em, que institucionalmente exista este acuerdo en el uso del lenguaje y la narrativa que se mantiene al respecto. Por ejemplo, esto del uso de algún medicamento, ¿no? Si hay un lenguaje integrado, tienes, digamos, a gente organizada hablando el mismo lenguaje, que no se desestime, ¿no? Ya sea ir al psicólogo, ya sea ir al psiquiatra, cuando se requiere. La siguiente pregunta, ¿qué hacer cuando no contamos con padres de familia? Por ejemplo, los padres están de acuerdo con la medicación de su hijo o represalias violentas de los padres para su hijo o hija, etcétera. Bien, sí, también eso es algo importante a mencionar, pues aproximarnos mucho desde también cuál es la red de apoyo, no necesariamente siempre son los papás, eso es cierto, incluso los papás son quienes pueden tener pues esta interacción violenta, como mencionan, pues nos ha pasado mucho en volcanes, por ejemplo, con niños chiquitos, ¿no? Hay violencia en la familia, entonces tenemos que tener una aproximación desde la crianza positiva, pero muy validante, para poder ayudar a que los papás, pues, no se sientan
enjuiciados o criticados y se vayan, porque el principal riesgo es que no vuelvan, ¿no? Que no lleven a sus hijos al tratamiento. Entonces, tratar de sensibilizarlos para ver qué podemos hacer para que porque pues casi siempre llevan por un problema específico y tratamos ahí de hacer la sensibilización para que identifiquen cuál es parte de la causa. Con los alumnos y cuando tienen pues esta situación de violencia muy grande y los papás no son la fuente principal de apoyo, tenemos que ver quién de la familia podría ser una fuente de apoyo efectiva. Y lo que nosotros hemos encontrado es que en la mayoría de los casos hay. Realmente, pues no en en ninguno es que no tenga, ¿no? Incluso hay veces, también hemos encontrado que son maestros o profesores quienes son esta fuente de apoyo, pero no es lo que yo sugiero, porque los profesores luego también pues, están muy abiertos y muy interesados en ayudar, pero pues también corren pues ciertos riesgos de desgaste, ¿no? Emocional y afectivo. Entonces ahí tendríamos que ver quién es la fuente de apoyo de los chicos y si no fueran los papás, ver quién de la familia. Nos llegan los casos de, por ejemplo, que llevan los tíos, los abuelos a los estudiantes son quienes están ahí, ¿no? De alguna forma. Si te encanta usar el celular. Ahí al un micrófono les pedimos apoyo para cerrarlo. Siguiente pregunta. ¿Qué hacer cuando la familia oculta información? Por ejemplo, un estudiante con varios intentos de suicidio, medicado, que al ingresar a la escuela, en los cuestionarios médicos o antecedentes no indican esta situación. Como docente, podemos actuar cuando identificamos que que algo acontece, me imagino, con el alumno que no está bien. Ujú. Mm, es que estoy pensando cómo, mm, pues cuando llegan como que ingresan ya sea al bachillerato o a la universidad, en realidad no tenemos así como... ¿Por qué la mujer más atractiva no es la que recibe más atención? Recuerda. mm, Ay, ahí está. Este, bien, ay, perdón, ajá, no llega necesariamente como con como un historial médico, ¿no? Entonces, por eso tenemos la oportunidad en el primer ingreso de saber cómo está la salud mental en general de nuestros alumnos. En la UNAM tenemos estas evaluaciones de la encuesta médica automatizada. El problema que yo le veo es, o sea, sí tenemos esta forma de tener conocimiento, el problema son los seguimientos. Es por allí este, que pues hay un área de oportunidad muy grande. Como docentes, porque entiendo que esa fue la última pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos actuar cuando identificamos que hay algo no está bien? Identificar, como por ejemplo, yo les platicaba un poquito como docente, lo diría, si hay algo que no está bien con mis alumnos, tuve una alumna que primero yo noté en una de mis materias que estaba súper participativa, o sea, los primeros meses del semestre era de verdad como muy evidente que estaba comprometida en la clase, interesada, tarara. Era una clase de evaluación de niños, ¿no? Y de repente la empecé a ver un poco más apagada, menos participativa. De repente vi que estaba como que faltaba. Entonces una vez me aproximé a ella y le dije, he notado que has estado menos participativa en clase, incluso faltaste la clase pasada. Me gustaría saber cómo estás. Em, si hay algo que yo deba saber como con respecto a la materia, ¿no? Entonces, eso abrió la posibilidad que me dijera, sí, profesor, una disculpa, es que primero me decían, es que no está, le dije, no te preocupes, o sea, no te lo digo como porque esto sea algo que estés haciendo mal o porque no estás haciendo eso, sino más bien me preocupa, quiero saber si todo está bien y si hay algo que necesites comentarme y algo que puedo apoyarte. Y entonces ahí fue cuando me dijo, uno de mis tíos se suicidó. O sea, les digo que o sea, pasa mucho más de lo que a veces identificamos. Y pues mi familia está hecho un caos, no sabemos ni cómo, ¿no? Entonces, no he tenido ni cabeza para venir a mis clases o para... Entonces, desde ahí fue como, oye, muchas gracias por comentarme, lamento mucho, pues, el fallecimiento de tu tío. Am, eh,
a mí me parece importante que tú sepas que si necesitas apoyo o orientación, o sea, te puedes hacer, yo, o sea, yo hablo por mí, yo sí le dije, puedes acercarte con nosotros, tú sabes que yo tengo un programa, tú sabes que estoy como coordinadora de volcanes, pero yo tengo la facilidad de eso. Pero un docente que no lo tiene podría decirle, eh, está el centro de atención psicológica, mira que podrías acercarte allá, a mí me gustaría incluso que me dijeras si hay algo que te facilite para que yo te pueda, no sé, orientar de cómo hacerlo, ¿no? O sea, creo que eso es importante, ofrecer el apoyo. Definitivamente hay quien nos diga no para nada, o sí, o que responda nada más como como por compromiso, ¿no? Pero sobre todo creo que la comunicación humana, por eso hablaba yo de tener esta aproximación empática y humana ante el dolor del otro, es como hay algo que yo pueda hacer dentro de mis recursos para poder apoyarte. Y entonces me dijo, bueno, sí, maestra, podría recibirme mis tareas, aunque ya no, aunque fuera de tiempo, cuenta con ello, ¿no? Entonces, esas son las acciones que tenemos que identificar en cada caso. Acuérdense que no hay respuestas para todos los casos, no, depende mucho, pero lo que yo les diría, aproxímense de manera amable, respetuosa, empática, sabiendo nuestros alcances, nuestras limitaciones y a la vez viendo de qué manera podemos ofrecerles algún tipo de orientación y recurso para asistir a que reciba el apoyo que necesite y sabiendo que a lo mejor puede ser que no lo quieran, pero bueno, que sepan que está ahí, ¿no? Creo que eso es algo muy importante. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué evidencia tienen del por qué abandonan la terapia? Ah, Eh, esa es una muy buena pregunta. La mayoría de los casos la abandonan en nuestros casos en volcanes, por ejemplo, porque empieza a haber una mejoría. Y lo que tenemos es que es un centro que no está siempre tan cerca de las personas, o sea, no está en la UNA, en CEU, pues, está fuera, está como a media hora de la facultad de psicología, entonces hay quienes tienen dificultades para llegar, etcétera. Entonces, hay quienes entran a trabajar, jóvenes, ¿no? Hay de nuestros estudiantes, pues la mayoría de ellos se mantienen. De estudiantes, hablando de comunidad de estudiantes, la mayoría de ellos se mantienen, ¿eh? No hay tanta deserción, pero quienes llegan a dejar de asistir siempre tiene que ver con los horarios, que ya no les quedan los horarios. El centro atiende únicamente en las mañanas, entonces no tenemos posibilidad de atender en las tardes, ni tampoco tenemos posibilidad de hacer telepsicología. Entonces también esta parte de la distancia es algo que a veces se les complica y por esas razones como que dejan de asistir principalmente. Siguiente pregunta, esta es la penúltima. ¿Cuál sería la evaluación que sugiere sobre la intervención que se brinda? ¿Cuál es la evaluación? Evaluación, sí. Que se sugiere ante la atención que se brinda. Pues depende, ¿no? De la atención. Lo que nosotros hacemos es o sea, si se refieren a evaluar eh, por ejemplo, los tratamientos, ¿no? Los usuarios, al final hacemos una encuesta de satisfacción donde les preguntamos, pues, cuál es su estado, su nivel de satisfacción con la atención atendida en diferentes rubros, ¿no? Entonces, pues, si consideran que el haber ingresado a este proceso les ayudó, como en qué medida, entonces, esa es la manera como tiene que ser algo muy puntual. En la coordinación de centros, justo estamos trabajando un poco para que nuestros formatos estén más cortitos, porque en sí se evalúa también el grado de satisfacción del usuario, pero hay un cuestionario que es enorme. Les sugiero que sean muy concretos y muy puntuales y que sepan qué es realmente lo que buscan. O sea, qué es lo que queremos saber, qué fue lo que les sirvió. También nos interesa saber si hay algo que no les sirvió, hay algo que no les ayudó, hay algo que no se interfirió con su tratamiento, lo que sea. O sea, esa es la parte de la retroalimentación que también nos sirve, pero lo hacemos al final de la intervención y lo que se busca es que también lo haga alguien que no seamos nosotros para evitar sesgos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo fui su terapeuta, entonces la evaluación se la hace otro miembro del equipo, incluso puede ser el personal administrativo, para que no haya como interferencia de que estén respondiéndonos por deseabilidad social, ¿no? Ujú. Espero que Claro. ayude, si era por ahí la pregunta. Y la última pregunta que tengo aquí es, ¿hay un curso en línea para aprender el protocolo, pusieron, pero el modelo, el Modoris? Eh,
Está, bueno, el protocolo, no sé si se refieren al que tenemos en la universidad, el protocolo de la UNAM está dentro de la página de protocolos de actuación de la UNAM. Viene, es el último protocolo que se tiene, está ahí en la página. Y hay un curso en línea, sí, de ese protocolo en particular, sí hay un curso en línea que lo maneja pues la Dirección General, bueno, ahora es PAMSU, supongo, que eh, quienes se encargan de todo lo de salud mental, ahorita la Secretaría de Salud Mental, eh, pueden acceder a él siempre y cuando sean de la UNAM. Eso sí es solo para los miembros de la universidad de la UNAM, docentes, administrativos, gente de la UNAM. Em, y para lo de Modoris, pues tenemos un diplomado que estamos evaluando, porque hablando de las evaluaciones, de saber qué nos funciona y qué no, fue un diplomado que está en la unidad del posgrado, que se ha mantenido ahí. Estamos evaluando si vamos a continuar como con el mismo formato en esta generación o si vamos a tener un espacio más como de supervisión para quienes ya tomaron el diplomado y que puedan supervisar sus casos y que sea algo como más cercano y más directo, porque creo que eso es lo que falta mucho. También lo hemos platicado con la doctora Caro. Y tenemos, dentro de este diplomado está el módulo de autolesión, bueno, de suicidio, y ahí es donde yo hablo un poco más de Modoris, pero sin duda, aparte de las observaciones que nos hicieron en la evaluación, es que querían pues que ese módulo como que se ampliara, ¿no? Porque es poco el tiempo y para poder aterrizar toda esa información. Entonces estamos viendo cómo reestructurar un poco los módulos del diplomado para poder fortalecerlos, recuperando las respuestas de los diferentes estudiantes que hemos tenido. Em, y pues en cuanto tengamos a lo mejor información de cómo vamos a llevarlo de este semestre, porque en este semestre vamos a hacer cambios en los cursos que tenemos, con mucho gusto, incluso para profesores. Estamos, de quienes están en la UNAM van a ver unos cursos por parte del CEIDE, que a lo mejor, Tere, si es posible luego compartirlo con los participantes, para que puedan inscribirse profesores o sea, docentes de la UNAM, que puedan inscribirse en estos cursos de ansiedad, depresión, ahora vamos a tener un manejo de suicidio, etcétera, posvención y duelo. Entonces, pues por ahí seguimos tratando de fortalecer nuestras acciones. El diplomado, me imagino que, ajá, pregunta si el diplomado es abierto a comunidad general o Sí. es solo para egresados una comunidad. No, el Es diplomado sí abierto, es para todas las diplomado. personas. El diplomado lo maneja la unidad de estudios de posgrado. Es un diplomado que tiene incluso validez oficial como estudio bueno, desde los estudios, desde la educación continua del posgrado. Tiene un costo, yo sé que, pero bueno, es parte de cómo funciona la universidad. También tiene, pues hay que pagar a los profesores, etcétera, ¿verdad? Pero eso sí es para todos. La verdad es que eso sí es para todos. Los de los cursos de la UNAM para los profesores, si son para los profesores creo que no tiene costo para ustedes, solo si son comunidad externa. Pero el del diplomado es para toda la gente, público en general. Si es posible, ¿nos pudieses compartir la página de internet del diplomado? Sé que van a actualizar los módulos Sí, y claro, las fechas de inicio, pero sería muy bueno tenerlo aquí a la mano ya. por supuesto que se los comparto. Pues nuevamente muchas gracias, estimada doctora Paulina. Hemos visto mucho interés en la presentación, vemos ahí también los comentarios, felicitaciones. Gracias. Y a ustedes también gracias por su atención, colegas. Esta escuela de verano se co-crea, es decir, un proyecto conjunto y crece, ¿no? Además. Ujú. Muchas gracias a ti, Tere, a todos por participar, por estar, por sus comentarios. Eh, Gracias de verdad por aquí. Ah, mira, Alma Teresa, creo que ya Alma estuviste con nosotros en el diplomado, si mal no recuerdo. Me da mucho gusto verles, leerles, em, y pues les agradezco mucho su atención también.